Que el Señor siga derramando sobre ustedes su bendición. Santo es nuestro Dios. ¿Cuántos vinieron listos para seguir estudiando la palabra del Señor en esta noche? Voy a invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer únicamente el versículo 3. Todos tenemos Lucas 11:3. La palabra del Señor dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora ustedes. Amén. Así como está de pie, cierre sus ojos y leemos una oración a nuestro Padre Celestial. Señor Dios maravilloso, en esta noche estamos en tu presencia, Señor. Nos acercamos a ti, Dios, para clamarte, para adorarte, rogando, Dios mío, que nuestra vida, nuestro corazón sea, Señor, alimentado por tu palabra. Creemos que tu palabra es nuestro pan, Dios mío, y queremos que el pan de cada día tú hoy nos lo des, en el nombre de Jesús. Dios mío, bendícenos con tu palabra. Quizás, Señor, el pan terrenal, el pan material es una necesidad en nuestras vidas, pero la necesidad que tenemos de tu palabra es mayor y es más importante aún que todas las cosas. Dios mío, que nos da vida eternamente. Dios, que esta noche tu palabra nos hable y nos ayude cada día a seguir en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y el día de hoy continuamos nuestra serie, Cuando oramos. Cuando oramos. Y el día de hoy el tema es, usemos la palabra de Dios. Diga conmigo, cuando oramos, usemos la palabra de Dios. Hemos visto que cuando oremos tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que pensar en Dios, tenemos que creer en Él, clamarle, buscarle, pero hoy estamos viendo que cuando oramos tenemos que usar la palabra de Dios. Y Lucas 11:3, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar correctamente, les dijo: ustedes cuando oren digan así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? Pero ¿verdad que todos acostumbramos a hacer algo? ¿Cuántos acostumbramos a comprar parte de nuestra comida una sola vez para la semana? Fíjese, aunque comemos cada día, acostumbramos a comprar la comida de toda la semana cuando se puede. Es decir, siempre, sin importar tu ingreso o tu salario, siempre acostumbramos a comprar la comida para varios días. Eso nos demuestra que los seres humanos somos muy dados a estar pensando en el mañana, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacer eso en lo espiritual también? En lo espiritual usted debe de comer también ¿cada cuánto? Diario. ¿Y por qué no acumular comida hoy para otros días más? ¿Por qué no hacemos lo mismo en lo espiritual, verdad? No, al contrario, comemos o nos alimentamos una vez a la semana. Leemos la Biblia solo cuando vamos al templo. Y si no la leemos en casa, ya estuvo que no comimos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que me siento débil espiritualmente? Cristo dice, ustedes cuando oren digan así, el pan nuestro de cada día, el de cada día, dánoslo hoy. Señor, queremos almacenar desde una vez hoy lo que vamos a necesitar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy quiero, Señor, tener el de este día, pero si yo pudiera tener pan para mañana y pasado, mucho mejor. ¿Qué tal que me agarre una sequía espiritual y no hay que comer, pero ya tengo almacenado? Entonces, como reflexión, como introducción, realmente, hermano, tenemos que tener mucho interés en nuestra provisión espiritual. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver mi provisión espiritual? ¿Qué tiene que ver la palabra, la Biblia, que yo use la Biblia con mis oraciones? ¿Qué tiene que ver para que mi oración sea buena o sea conforme a lo que Dios quiere? ¿Qué tiene que ver que yo use la palabra cuando yo oro? Eso es lo que vamos a ver hoy, esa es la intención de este tema. Quiero que usted analice lo siguiente. La palabra de Dios juega un papel importante en nuestras oraciones.
Eso es como una reflexión o como una frase importante dentro de la introducción. La palabra de Dios juega un papel importante en nuestras oraciones. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 7. Este versículo nos va a dar a nosotros una idea de qué tan grande y qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras oraciones. Juan 15, 7. Mire qué hermoso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis o queréis y os será hecho. ¿De qué está hablando Jesús en Juan 15, 7? De la oración. Pero Jesús allí colocó una fórmula o una importancia. Si usted le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué debo hacer para pedir todo lo que yo quiera y que sea hecho? Él le va a decir, tú tienes que procurar que mi palabra permanezca en ti. Si lo leemos de reversa, si lo leemos de abajo hacia arriba. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran que va a ser hecho. Entonces, dos condiciones. Permanecer en Cristo y que la palabra permanezca en mí. Yo en Jesús y su palabra en mí. Cuando yo hago eso, mi oración será respondida. Amén. ¿Cuántas veces preguntamos, Señor, por qué no respondes mi oración? ¿O dónde está la fórmula? ¿Qué debo hacer? Y mire, Jesucristo lo resume tan fácil. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, dice todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesucristo quería que la iglesia, que los creyentes vivieran complacidos. Dios quiere nuestra complacencia, Dios quiere complacernos, Dios no nos quiere tener angustiados o con necesidades. Dios quiere suplir todas las cosas. Dice la Biblia, nuestro Dios suplirá todas las cosas que os hagan falta o lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero entonces los que necesitamos acoplarnos al mensaje de Cristo somos nosotros, no es Dios. A veces pensamos, Dios no me oye, Dios no me escucha, cuando realmente quizá el problema está en que o no estamos permaneciendo en Jesús o no estamos buscando que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué será que la palabra de Dios permanezca en mí? Yo creo lo más considerable es que cuando yo leo la Biblia, la guardo en mi corazón, es decir, la pongo en práctica, la respeto, yo estoy logrando que la palabra de Dios permanezca en mí. Si yo no guardo la palabra en mí no está permaneciendo. Entonces, es muy importante que la palabra de Dios en nuestras oraciones. ¿Cuánto lo creen? Es muy importante, tanto así que Cristo lo condicionó y dijo, si mi palabra permanece en ustedes, lo que pidan lo van a recibir. Es muy importante. Entonces, está muy relacionada la Biblia, la palabra de Dios, con el hecho de que nuestra oración sea una oración efectiva. Ahora, usemos la palabra. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Número uno, hay que guardarla. Cuando oremos, usemos la palabra. Usar la palabra es guardarla. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 26 y 27. En el 27 dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que cuando yo guardo la palabra, el Espíritu de Dios está a mi favor. Si yo no guardo la palabra, el Espíritu de Dios no puede estar a mi favor. Y si yo, porque soy un ser terrenal, carnal, y muchas veces mi mente es desviada por mis propios deseos, a la hora de orar, no sé cómo pedírselo a Dios. Si yo no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, si yo no guardo la palabra, es probable que el Espíritu de Dios no pueda venir en mi auxilio. ¿Cómo me va a ayudar el Espíritu de Dios si yo no tengo siquiera comunión con Él a la hora de orar, en el momento de orar? Entonces dice la Biblia, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga, somos débiles. Por eso Santiago capítulo 4, 2 y 3 dice que cuando pedimos y no recibimos es porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, según nuestros deleites. Ahí está nuestra debilidad. Somos débiles y somos dados a pedir cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos o a lo que nos gusta. Aunque tal vez eso que nos gusta, el Espíritu de Dios no quiera pedirlo. Pero ¿por qué razón no nos dirige?
porque no estamos nosotros guardando la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, si respetamos la palabra del Señor, si la hacemos nuestra y ella permanece en nosotros, quiere decir que el Espíritu de Dios, aunque yo sea débil, me ayudará. Y Él dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Esa frase, pedir las cosas como conviene, es muy importante. El Espíritu de Dios nos da sabiduría para eso, pedir como conviene. A veces cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, no sabemos orar. Quizás ellos no oraban como convenía. ¿Cuántas veces los hijos le piden cosas a los papás y no las saben pedir? Si las supieran pedir los papás, casi que a todos le dirían que sí, porque los amamos a nuestros hijos. Pero nuestros hijos lamentablemente no saben pedir las cosas. No se acercan a su padre viéndose como hijos. Se acercan a pedirle al papá como si ellos fueran los padres. Yo quiero, papá, que hagas esto, o lo quiero así, o lo quiero asá. Cuando vimos el primer tema, decíamos que cuando oremos, pensemos en Dios. Y hablábamos de que el creyente tiene que pensar quién es Dios para él, cómo es Dios con él y qué hace Dios con él. Esa es una postura. Pero otra postura es también que el creyente, vimos después, que tiene que también él ponerse en la condición que debe de estar para acercarse a Dios. Y él es en una condición de hijo, de siervo. No puede exigirle a Dios como si él fuera el rey, porque el rey es Cristo. Y muchas veces no se pide como conviene, porque nosotros estamos pidiéndole a Dios, como exigiéndole a Dios o como regañando a Dios. Y es que con este tema de la oración han surgido tantas ideas. ¿Cuánta gente dice, no, usted cuando vaya a orar dice, reclámele a Dios? Pues, ¿estás peleado con él o qué te hizo? ¿Verdad? Son grandes conferencistas, gente muy famosa, pero manejan palabras que no son merecidas hacia Dios. Yo puedo reclamar, no a Dios, yo puedo reclamar a mi vida pasada o incluso al enemigo que yo debo tomar lo que a mí me pertenece o lo que es mío o lo que Cristo hizo por mí. Pero yo no puedo reclamarle a Dios algo porque Él no es culpable de lo que a mí no se me dé o no se me logre. Entonces lo correcto es que yo le pida a Dios como conviene. Ante esta debilidad que tenemos como seres terrenales, el Espíritu de Dios nos ayuda. Dice, no lo sabemos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones, quiere decir que cuando nos ponemos a orar, Dios lo que está escudriñando es el corazón. Dios lo que ve es cómo le estás orando. Dios lo que ve es si tú respetas la Biblia y cuando te acercas a Él, eres una persona que ha guardado la palabra de Dios o que guarda la palabra de Dios. Porque si únicamente nos acercamos a Dios solo para pedirle, pero no le obedecemos, ¿qué le haría usted a su hijo si le pide y le pide, pero no le obedece? Se le complica la situación, ¿verdad? Si alguien pide, como dice Santiago 4, 2 y 3, si alguien pide para gastar en sus deleites, no está pidiendo según la palabra de Dios. Santiago 4, 2 y 3. No está pidiendo según la palabra de Dios, no está respetando la palabra de Dios y por supuesto no la estará guardando porque lo que va a hacer o lo que quiere hacer en su corazón no es un principio que lo respalde la Biblia. Guardemos la palabra de Dios. Imagínese usted cuando Cristo está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Cristo está diciendo, si ustedes guardan la palabra del Padre. Incluso en Juan capítulo 8 Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Habrá comunión, habrá una oración poderosa, habrá una oración efectiva, habrá una oración productiva. Pero si no guardamos la palabra de Dios, es muy difícil que nuestra oración pueda llegar más allá o causar un efecto bueno sobre nuestras vidas o la de los demás. Segunda cosa que tenemos que hacer, cuando oremos, usemos la palabra de Dios. Segunda cosa, alimentémonos de la palabra. Bien dice Jesús en Lucas 11:3, cuando oren digan así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan, esa palabra yo voy a guardarla, pero también debo alimentarme de ella. Alimentémonos con la palabra de Dios. Una oración se vuelve poderosa cuando eres alguien que se alimenta continuamente con la palabra de Dios. Si la palabra es nuestro alimento y yo estoy continuamente alimentándome de ella, yo voy a estar fuerte.
Por lo tanto, mi oración también será fuerte. Mi oración también tendrá fortaleza. Alimentarme de ella aumentará nuestra fe. Hebreos dice que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Romanos dice que es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando vamos a orar, hay algo que se necesita mucho y es fe. Y la fe viene de alimentarnos de la palabra. Una de las versiones que se ha procurado interpretar mejor o más claro, dice, la fe viene por el oír y el oír por el mensaje de la palabra de Dios. Quiere decir que la fe viene por oír, pero no cualquier cosa, sino el mensaje de este libro. Y cuanto más veces usted esté atento a oír un mensaje, a leer la Biblia, no solamente leerla en casa, sino cuando usted escucha la palabra aquí, o la puede escuchar en su hogar a través de un audio, no sé, de alguna forma, eso a usted le está alimentando. Alimentarse de ella aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír es escuchar el mensaje de Dios. Aumenta mi fe. Cuanto más yo escucho el mensaje de la palabra de Dios, me dará fe. Y el momento de orar, mi oración será efectiva. No sé ustedes, pero cuando yo me convertí, para mí, leer, un ejemplo, los milagros de Jesús, leer todo lo que Jesús hizo, los evangelios, para mí eran una película, una escena que yo quería leer y volver a leer cada vez. Me llamaba la atención cómo Jesús fue haciendo de milagros maravillosos a milagros más maravillosos, a milagros más íntimos. Empezó en una fiesta, pero terminó a veces orando dentro del interior de una familia, de una casa, orando por alguien que estaba enfermo en una cama, en el interior de un hogar, pues quiero decirle. ¿Qué me habla de esto a mí? Que Cristo quería no solamente hacer un milagro para que supieran que Él era Dios, sino que Él quería hacer milagros para que le ayudaran a estar en comunión con la gente. Cristo buscaba manifestarse con personas, pero cerca. Él no solamente hacía milagros en medio de las multitudes, Él iba a las casas y hacía un milagro en el cuarto de la casa. Cuando fue a orar por la niña que estaba muerta, dice que entró a la recámara. Incluso sacó a todos los discípulos, nada más dejó a 3 y al papá y a la mamá de la niña para resucitarla. Hablaba de que Él quería intimidad con la familia de la casa. Él no quería que todos los vecinos y la gente viniera a ver el chisme de la resurrección, ¿verdad? Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos llamado el periódico para que viniera a ver el milagro. Pero Jesús no. Jesús sacó a la gente. Porque lo que Él buscaba en un milagro era aumentar la fe de las personas. Y lo que Él quería era tener intimidad con la gente. Lo que Él quería era enseñar a la gente que Él quería un acercamiento. Y la oración es lo que más, es el espacio en el que más cerca de Dios puedes estar. Y mire que batallamos con la oración. A muchos no nos gusta, nos da flojera, nos cansa, se nos acaban las palabras. Pasamos por muchas experiencias cuando hablamos de oración. Pero es el tiempo en el que realmente más puedes acercarte a Dios. Muchas veces decimos, yo me acerco a Dios cuando canto, pero realmente se puede usted acercar más cuando ora. Cuando usted ora, donde usted se hincó allí es en el momento, allí Dios está al lado de usted, junto a su cama, junto a su silla, junto a su mesa. La oración es el espacio de mayor comunión que usted puede disfrutar. Porque muchas veces ese espacio no se vuelve así, porque no estamos guardando la palabra de Dios. En algo estamos fallando, en algo estamos mal, en algo estamos desubicados. Y no siempre es pecado, yo siempre lo menciono, no siempre es pecado. Cuando hablamos de que en algo estamos mal, no quiere decir que tienes por ahí 2 o 3 pecados, no. A veces es simplemente que no estás pidiendo como conviene. Y para esto necesitamos entonces alimentarnos de la palabra, porque ella nos va a guiar, nos va a orientar, va a aumentar nuestra fe, y esto nos llevará a la conquista en nuestro tiempo de oración. Si tu fe crece, entonces Marcos 9:23 se cumple sobre ti. ¿Qué dice Marcos 9:23? Amén. Si puedes creer, si usted se alimenta de la palabra, su fe se afirmará, su fe se fortalecerá, su fe será más grande. Y si usted puede tener fe, si usted puede creer, para que cree, todo es posible. ¿Por qué? Porque todo lo que lo ha alimentado, con lo que él se alimentó, eso aumentó su fe. Y para su fe que esa persona tiene, no hay límites. Mire, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. Pero en otro evangelio dice, dirías
a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y yo un día pensé que Dios estaba hablando simbólicamente y me fui a estudiar ese texto y me di cuenta que toda la traducción y todo el original y todo está hablando físicamente. Le dirás a ese árbol, arráncate y quítate. Hasta ahora eso nadie lo ha hecho en el mundo. Pero Cristo dijo que la fe no tenía límites. Con eso Jesús estaba diciendo que la fe no tiene límites. Que el que puede creer en Dios y pide algo, Jesús no estaba diciendo, miren, vayan por los bosques arrancando árboles. No, Jesús estaba diciendo, miren, si ustedes tienen fe, la fe no tiene límites, señores. Les voy a decir como un ejemplo, ¿no? Cuando arranques un árbol con tu fe, hasta ahí, un ejemplo, la fe hasta ahí puede llegar. Algo increíble. Nunca lo ha logrado nadie. Pero Jesús estaba diciéndonos a nosotros que la fe no se puede limitar. Algo sobrenatural. Desarráigate de aquí y plántate. ¿Dónde le dice? ¿En medio de dónde? ¿Se da cuenta que eso es algo imposible? Con ese ejemplo que Jesús estaba diciendo, la fe no tiene límites. Lo que tiene límites somos nosotros que limitamos el poder de Dios. Los que ponemos límites somos nosotros porque no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos alimentamos de lo que el enemigo nos dice en nuestra mente. No va, Dios no lo puede hacer, eso es imposible, Dios ya no va a actuar, Dios no te escucha. Y dejamos que en lugar de que esta palabra nos alimente, nos empecemos a alimentar de pensamientos negativos o de gente negativa, que no es ni cristiana y que te dice cosas y a veces hasta lo que te dice un inconverso te preocupa. Cuando realmente Dios te ha dado tanta promesa aquí y dice que para el que cree todo es posible. Para que esto suceda tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Josué. Vayas a Josué capítulo 1 versículo 8. Vamos a ver qué cosa es alimentarnos de la palabra de Dios como Dios se lo enseñó a Josué. Josué 1:8. Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dice tres cosas. Le dice que no se aparte de tu boca y luego implícitamente le dice que no se aparte de tu mente e implícitamente le dice que no se aparte de tu corazón. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo lo puedo afirmar? Porque le dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, habla la palabra de Dios. Habla conforme a la palabra. Cuando un creyente habla, debe de hablar conforme a la palabra. Y Jesús lo enseñó. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Todo lo que ustedes digan tiene que estar sazonado. La palabra. Nuestra boca es una fuente. Y lo que sale de nuestra boca debe estar acompañado de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir? Siempre habla, siempre declara, siempre enseña o siempre explica o habla con la palabra mía en tus labios. A lo que vayas a decir, no le coloques el texto, el versículo, la cita, no, pero colócale el principio. Colócale allí lo que tú crees que Dios diría en tu lugar en esa situación. Pero le dice, no se apartará de tu boca. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él. En otras palabras, no se apartará de tu mente. Dios implícitamente le está diciendo a Josué, esta ley, esta palabra no se debe de apartar de tu boca. Todo lo que digas tiene que estar de acuerdo con la palabra. Lo que tú explicas, lo que tú dices a tus hijos, a tu esposo, a tus empleados, en tu casa, todo tiene que estar respaldado por la palabra. Ay, hermano, ¿cómo es que voy a hablar tanta Biblia? No, pero se refiere en el sentido de que tu boca hablará cosas que agraden a Dios. Y luego dice, sino que de día y de noche, o sea, no se aparte de tu mente. Y luego dice, para que hagas conforme a lo que en ahí está escrito, ¿verdad? ¿Qué está diciendo ahí? Que no se aparte de tu corazón. Dice la Biblia que los designios del hombre, todo lo que el hombre planea hacer, del corazón del hombre sale. Pero como usted se alimenta de la palabra de Dios, lo que usted determine hacer jamás irá en contra de la palabra. Porque usted se está alimentando de la palabra. Si yo no me alimento de la palabra, ¿cómo voy a hablar correctamente? Si yo no me alimento de la palabra, ¿cómo voy a pensar sanamente? Si yo no me alimento de la palabra, ¿cómo voy a creer que voy a tener un corazón que va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios? No. Si no me alimento de ella, todo lo que yo diga, piense y haga estará en contra de la palabra de Dios y mi oración, por lo tanto, no será efectiva. Podemos pelear contra los demonios y reclamarle a los demonios y tirarle a los demonios, que no es la culpa de los demonios. Ellos creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces le dice, no se aparte de tu boca, no se aparte de tu mente, ni se aparte de tu corazón. O sea, ¿sabes qué, Josué? Come palabra, habla palabra, piensa palabra, medita palabra, vive palabra. Aliméntate de la palabra de Dios. Ahora, tercero,
Cuando oremos, usemos la palabra. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que aplicar la palabra a nuestra oración. Vamos a guardar la palabra, vamos a alimentarnos de la palabra y tercero, vamos a aplicar la palabra en nuestra oración. Es decir, número uno, cuando usted ore, mencione promesas de Dios para usted que hay en la Biblia. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Imagínense que usted va a orar porque usted necesita un empleo, porque usted necesita una solvencia para resolver una situación, algo económico. Y usted se hinca a orar y usted ha guardado la palabra, se ha alimentado de la palabra y al momento de orar usted dice: Señor, clamo a ti en esta noche, en esta mañana, porque tú conoces mi necesidad, ni te la menciono, tú la conoces. Pero tu palabra me dice que tú me vas a suplir a mí todas mis necesidades, según tus riquezas en gloria, tus riquezas, según tu capacidad que tienes en el cielo, tú me las vas a suplir. Y no te estoy regañando, Dios, no, sino que yo a esta promesa me agarro, yo abrazo esta palabra, yo creo en esta palabra, porque he leído la Biblia y la Biblia ha aumentado mi fe y creo que tú puedes aumentar, creo que tú puedes darme lo que yo necesito. Señor, Filipenses 4:19, Señor. Dios, tengo una palabra para ti en esta noche, Señor. Yo creo en Filipenses 4:19. Aplique la palabra a sus oraciones. Un ejemplo precioso, 2 de Samuel 7:25. O cuando alguien sirve a Dios y atraviesa un problema, una lucha, el diablo le ataca a su ministerio, su vida, o cualquier creyente que su vida de fe está expuesta. 2 de Samuel 7:25. Ahora el 27 al 29. Óigame, David está haciendo una oración. Y a David la gente le criticaba y ponía en duda su reinado. Por su experiencia, por lo que él vivió, porque él tuvo una falla delante de Dios tremenda, en fin, tantas cosas, porque su hijo creía que era mejor rey que él. Pero cuando David se puso a orar, no solamente él ha guardado la palabra, como decía en el Salmo 19, sino que, ¿verdad? Que decía: Señor, tu palabra guardé, tu palabra es como miel a mi boca, Señor, tu palabra en ella medito cada 7 veces al día, medito en ella, aún en mi lecho, Señor, yo recuerdo tu palabra. Sino que ahora le dice: Dios, tú un día me dijiste a mí esto y esto. Y le dice, me gusta cómo le dice: confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Sabes qué me da a mí la confianza de acercarme a Dios en clamor por una necesidad o algo que estoy viviendo? Que Dios me ha dado a mí una promesa y yo me agarro del llamado de Dios, yo me agarro de la promesa de Dios sobre mi vida. Él me ha hecho su hijo y ¿por qué me voy a amedrentar? ¿Quién me va a mí llenar de miedo si tengo a Dios que me llamó? Y dice aquí después, dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Y dice: y tus palabras, lo que tu palabra dice, Señor, es verdad. ¿Cómo voy a dudar de esta palabra? No. Yo voy a creer, yo voy a confiar en ti. Aquí David está haciendo las 3 cosas. Está usando la Biblia, está guardando la Biblia y está aplicando la Biblia en su oración. Es el ejemplo más claro que pude encontrar para ustedes. Dice: y tus palabras son verdad, y tú has prometido. Mire, se va a las promesas, se va a la palabra de Dios, y luego dice: y tú, Jehová, eres Dios, como diciéndole, tú eres, todo lo puedes hacer, todo es posible para ti. Tú has dicho de mí esto, tu palabra dice de mí esto, y tu promesa dice esto. Oiga, se rodeó este hombre, su oración la rodeó de la palabra de Dios. Guardó la palabra, habló la palabra, aplicó la palabra. Dice: ten ahora a bien. Vea cómo él no exige, vea cómo él no obliga a Dios. Señor, ten a bien bendecirme, ten a bien, Señor, tenme por digno de ser bendecido. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. No porque yo lo quiera, no porque yo lo pelee, no porque yo te exija, sino porque tu promesa lo dice. Tú me hablaste. Y con tu bendición será bendita la casa. No será bendita porque yo quiero o porque yo soy rey, sino porque tu bendición
por tu bendición será bendita la casa de tu siervo. Este hombre oraba conforme a Dios. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque mire cómo oraba. Una oración tan hermosa, no exigía, no, pero sí se agarraba de la palabra y decía, aunque el enemigo, los enemigos digan que yo no soy rey, o digan que estoy derrotado, o que estoy perdido, o que fracasé porque cometí un pecado, el Señor te reprenda, Satanás. Yo voy a caminar y voy a creer lo que has dicho de mí y voy a esperar lo que has dicho de mí. Cuando apliquemos la Biblia, podemos mencionar las promesas o podemos recordar los planes que Dios tiene sobre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo David? Recordar a Dios, Señor, el plan que tiene sobre mí. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, si no mal recuerdo, algunos de ustedes saben ese texto que dice, tú sabes los planes que tengo sobre ti, son planes de bien y no de mal. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mencionar lo que Dios hizo con otros cuando oraron. Una madre o una mujer que quiere tener un hijo y tiene algún problema de esterilidad o alguna complicación y se posta a orar, puede usar esta palabra que dice, le puede decir a Dios, Señor, yo recuerdo cómo tú con Ana obraste y lo puedes hacer conmigo. Esa sería otra forma de usar la palabra en nuestras oraciones. Dios, yo sé que tú puedes darme un hijo porque yo recuerdo que en la Biblia leí, alimentándome de ella, leí que a una mujer llamada Ana, tú le diste un hijo. Y lo puedes hacer conmigo. Señor, tengo necesidad, pero yo recuerdo cómo tú a Israel la enriqueciste. Siendo una ciudad o una nación esclava, salió de Egipto con las manos llenas de oro. Tú me puedes bendecir. No importa mi condición, tú puedes bendecirme. Y podemos empezar a aplicar historias o en nuestra oración incluir aquellas escenas de hombres orando como Jabes. Aquel hombre que parecía que no tenía futuro, que su familia no era nada especial, no era significante, pero de repente una oración cambió toda la historia de Jabes en el resto de su vida y su familia. Así que nuestra oración se puede convertir en una oración poderosa si nosotros guardamos la palabra, nos alimentamos de la palabra y aplicamos la palabra en nuestras oraciones. ¿Cuántas cosas estamos viviendo que tenemos que orar por ellas y podemos usar la Biblia y decir, Señor, tú hiciste en la Biblia esto? Tú hiciste esto, había una batalla, Señor, y tú derrotaste al enemigo, tú acabaste con todo el ejército. Mira ahora mi batalla, no es nada para ti comparado a lo que hiciste hace cientos de años en la historia bíblica. Dios, tu promesa, ¿cuántas cosas te ha dicho Dios? ¿Cuántas cosas crees tú que Dios tiene planeadas para ti? Agárrate de ellas y dile al Señor en tu oración, Señor, creo que me has llamado para que yo sea tu hijo, para que yo te sirva. Y yo quiero servirte. Mira los obstáculos. Mira las pruebas, mira las luchas. Ayúdame, Señor. Ten a bien bendecirme, como decía David. Qué preciosas palabras usa David. Ten a bien bendecirme. Ten misericordia de mí y bendíceme, Señor. Jesús nos quería decir a nosotros que una oración bien hecha es una oración la cual se basa en la palabra de Dios. Se basa en la palabra porque sabe el que ora que tiene que guardar la Biblia para que su oración sea efectiva. Sabe el que ora que tiene que alimentarse de la palabra de Dios para que su oración sea efectiva. Y el que ora sabe que debe usar la palabra cuando ora para que su oración sea efectiva. Qué tremendo que Jesús dijera, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Se aplica esto a nuestra necesidad espiritual. En la física, por supuesto, Él te puede suplir todo lo que necesitas, pero en lo espiritual, Dios quiere que tengas el mismo interés. ¿Y cuántas veces decimos, qué palabra hoy voy a alimentarme? Hoy no hay culto, hoy es jueves, hoy es sábado, hoy es lunes, hoy no hay culto. ¿Y de qué me voy a alimentar hoy? No puedo esperarme sin comer un día. O quien dice, bueno, yo voy a comer nada más los días de culto. Mi amor, de aquí en adelante guisa nada más los miércoles, los viernes y los domingos. ¿Quién hace eso? No, ¿verdad? No podemos estar en ayuno espiritual sin comer Biblia, sin comer palabra de Dios. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Tómese 15 minutos su Biblia, tómese un sillón, tómese un buen café a su lado por allí, tome la escritura y lea un párrafo de la Biblia. Sé que le alimentará en ese día para usted y será de mucha bendición para su vida. Amén. Entonces, cuando oremos, usemos la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.